Muchas gracias por venir a todos y todas tan temprano, ¿verdad? Que son las 9 de la mañana. Y os presento directamente a Ángel Esteban López Esteban, que es el cogerente y director de comunicación del Colegio Profesional de Educación Física de Andalucía, que va a dar una charla sobre ética y deontología profesional en la ciencia de la actividad física y el deporte. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Bueno, antes de nada, gracias a la organización, a NECAFIDE, especialmente a Daniel por invitarnos y poder acercaros pues algunas cuestiones que desde el colegio y vuestro futuro colegio profesional pues nos preocupan. Y sobre todo, mi más sincero agradecimiento lo tengo que dar a vosotros, siendo tan jóvenes, a las 9 de la mañana, venir aquí para escuchar hablar de ética y de ontología profesional es digno de aplaudir. Intentaré, mi objetivo hoy es intentar que dentro de lo que pueda percibirse el tema como rancio o aburrido, sí tengo que deciros que siempre es de actualidad, aunque no lo veáis así en un primer momento, y sobre todo necesario, y quizás en los tiempos en que vivimos más necesario que nunca. Mi objetivo con esta charla, intentaré que no se haga muy aburrida y muy densa, pero mi objetivo es que salgamos de aquí con 4 conceptos muy claros, que es la deontología, la ética profesional, código deontológico y profesión, ¿vale? Que muchas veces también creemos que el término de profesión pues no tiene enjundia y realmente lo tiene. Y sobre todo lo que más me importa es que sea capaz de transmitiros la importancia de que de aquí a poco tiempo, cuando vayáis a afrontar vuestro ejercicio profesional, lo hagáis con la inquietud, simplemente con la inquietud de qué profesionales queréis ser y qué queréis aportar a esta sociedad. Yo, si consigo transmitiros esa inquietud para que reflexionáis sobre ello, pues me doy por satisfecho. He hablado antes con la organización. No sé, os pido permiso. ¿Puedo hablar sin mascarilla? ¿Os importa que...? Gracias, porque la verdad que es bastante incómodo. Antes de entrar en materia, sí me gustaría que viéramos un par de ejemplos de las cosas y la información que nos podemos encontrar en Internet. Perdón. Aunque tampoco quiero entrar ahora en comentar nada, sino que lo vamos a analizar después al final, una vez que hayamos entrado ya en materia. Ahí tenéis unas capturas de pantalla de una página web de una empresa que ofrece servicio de entrenamiento personal, ¿de acuerdo? No sé si lo leéis bien, pero si no, bueno, os destaco que en su página la bienvenida es una presentación de un centro de entrenamiento personal que cuenta con un equipo profesional de alta cualificación y más de 10 años de experiencia en el sector de la medicina deportiva. Habla de su misión es ayudar a las personas contribuyendo al desarrollo de la salud física y mental a través de ejercicio físico, alimentación equilibrada y terapia. Y después vemos, los he tapado, no lo vemos, pero los componentes, los profesionales que prestan esos servicios, son 3 profesionales, 3 entrenadores. Os puedo asegurar que 2 son graduados en Ciencias de Actividad Física y el Deporte y 1 TAFAT. Os doy esa información. Y ahora sí me gustaría ver otro ejemplo. Os voy a poner un trocito de un vídeo. Nuestro curso Entrenador Personal de Alto Rendimiento y Técnicas Avanzadas de Musculación está disponible para cualquier persona de localidades o países donde no tenemos formación presencial. Asimismo, puede realizar el curso cualquier persona, ya que se hace de forma online. Y así obtener el certificado con un elevado reconocimiento y prestigio dentro del sector. Te ofrecemos una formación global y de máxima calidad, con los conocimientos básicos y con las técnicas más avanzadas. Puedes convertirte en entrenador físico, en entrenador personal, en asesor físico estético,
en entrenador de sala y musculación. También como asesor nutricional. Podrás trabajar realizando entrenamientos individuales, grupales, en exteriores, en interiores, en pabellones públicos, en centros deportivos, o abriendo tu propio box o gimnasio. Conviértete en un profesional totalmente cualificado en un desempeño laboral en auge y de gran demanda. Convierte tu hobby en tu profesión. Te haremos fácil. Ahí, ya con eso es suficiente. No hace falta ver el vídeo completo. Bueno, eso es una realidad con la que nos encontramos hoy día y además con muchísima frecuencia. Como os decía, simplemente quiero que tengáis esa información ahí mientras ahora nos introducimos en toda la parte más teórica de los conceptos relacionados con la ética y la deontología profesional para que, bueno, vayáis pensando o tengáis siempre ahí en la mente durante toda la charla esos dos ejemplos de cientos o de miles que podéis encontrar en Internet. Entrando ya en materia, ¿sabéis qué es la deontología profesional? Que levante la mano si alguien sabe qué es la deontología profesional. Es más preocupante de lo que yo creía. Sí, ¿no? La ética ligada a la profesión. Muy bien. Sí, sin duda tiene relación. Vamos a ir viéndolo con más detalle. Bueno, lo primero, yo cuando no conozco un término, lo primero que hago es buscarlo en el diccionario, ¿de acuerdo? Ahí ya nos define que es una parte de la ética. Efectivamente, la ética es algo mucho más amplio que la deontología. La deontología es la parte de la ética que trata de los deberes, especialmente los que rigen una actividad profesional. Y también nos dice que es el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una profesión. Nos habla de deberes, ¿vale? Si buscamos en el diccionario panhispánico del español jurídico, aquí nos da ya más información desde un punto de vista jurídico. Y nos dice que la deontología es el conjunto de reglas relacionadas con el ejercicio de cada profesión y que pueden codificarse en un código deontológico. O sea, que eso es. Y también dice que es competencia colegial sancionadora de los ilícitos relacionados con el ejercicio de la profesión. Esto ya es lo que menos gusta, la parte más fea. Teniendo en cuenta lo que dice el diccionario, el uso que se suele hacer del término de deontología y lo que desde el punto de vista jurídico se considera, podemos definir la deontología pues como el estudio de los principios éticos que deben regir la conducta profesional y que establece las normas de orden disciplinario. Es decir, la parte de estudio, o sea, podemos decir que la deontología tiene dos aplicaciones, ¿de acuerdo? Una que es más filosófica, más como parte de la ética, en el que los profesionales o el colectivo profesional debe pensar y reflexionar sobre cuáles son los principios que deben regir una conducta, y una parte más práctica, que es cuando a raíz de esa reflexión ética, filosófica, pues concluimos para nuestro colectivo cuáles son las normas mínimas, es decir, el suelo ético del que no podemos descender. ¿Perdón? ¿Sigo o...? Tengo que cerrar aquí y abrir un otro navegador, ¿vale? Disculpad, un momento.
Bien, retomamos. Ya os habéis desconcentrado. ¿Necesitáis algunos segundos para...? Bueno, pues repasamos. Habíamos definido o habíamos hecho una propuesta de definición de deontología como el estudio de los principios éticos que deben regir la conducta profesional y que establece las normas de orden disciplinario. Y decíamos que desde aquí se extrae dos ámbitos de aplicación de la deontología. Uno más teórico, más filosófico, que es el que tiene que reflexionar sobre esos principios éticos, cuáles son los actos que deben regir un buen ejercicio profesional, y una parte en la que el resultado de esas reflexiones pues, se plasman en una serie de normas. Aquí estaríamos ya en un ámbito más cerca del jurídico, del derecho, ¿vale? Cuando esas normas ya se concretan y se plasman en un documento y se le asigna se le establece un orden disciplinario en el que se le asigna unas consecuencias para aquellos profesionales que no cumplen con esas normas. ¿Quién tiene la competencia en deontología? Ya veíamos en la definición que daba el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico que la competencia en deontología profesional la tienen los colegios profesionales. Pero ¿esto es así porque lo dice el Diccionario del Español Jurídico? No. Esto es así porque lo dice o emana de la Constitución, ¿vale? La Constitución es la que nos da a los colegios profesionales la garantía institucional para ostentar esta competencia. Y en contra de lo que muchas veces pueda parecer, no es porque nosotros defendamos que también los intereses de la profesión y de los colegiados, sino porque nosotros tenemos una potestad dada, otorgada por el Estado, en base a garantizar por el interés de los usuarios y consumidores de los servicios profesionales un determinado nivel técnico y deontológico. Es decir, somos los encargados de tutelar el ejercicio de nuestros profesionales. Cuando digo somos, no nos veáis como un ente ahí fiscalizador externo, no. El colegio sois vosotros, el colegio son los profesionales. La reflexión deontológica sobre cómo tenemos que actuar en la sociedad y prestar nuestros servicios nace de los profesionales que forman un colectivo y se organizan en un colegio profesional. Somos una entidad democrática, cualquiera se puede presentar a las elecciones, gestionar el colegio y en las asambleas todo el mundo tiene voz y voto, ¿vale? Entonces no es que solo sea un ente que va a castigarme si no actúo bien, ¿vale? Eso emana de los propios profesionales. La ley de colegios profesionales recoge ya esta garantía constitucional, pues en su ley, estableciendo como fines o funciones de los colegios profesionales ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados y velar por la ética y dignidad profesional. Aquí nos aparece ya un nuevo concepto, la dignidad profesional, que luego hablaremos un poco más de ella, ¿vale? Y el respeto debido a los derechos de los particulares. Hay una sentencia del año 89 del Tribunal Constitucional que reafirma y avala todo esto. Y la pongo porque me gusta cómo hace hincapié en que la deontología profesional no es un mero tratado de deberes y obligaciones que tenemos que cumplir, sino que responden son de necesario cumplimiento, pero responden a la potestad pública que la ley delega en los colegios para ordenar las profesiones y velar por esa ética y dignidad profesional, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? No debemos ver la deontología profesional
como algo que me dificulta mi ejercicio profesional. Es que no puedo hacer nada, no me vayan a sancionar, no me vayan... la deontología profesional lo primero que pretende, además de garantizar, o sea, de darle garantías y respetar los derechos de vuestros consumidores y usuarios, es dignificar la profesión. ¿Qué es un código deontológico, por tanto? Bueno, pues el diccionario del español jurídico lo define como el conjunto de preceptos que tipifican las infracciones y sanciones relacionadas con el ejercicio de una profesión y el conjunto de normas jurídicas de orden disciplinario aprobado en los colegios profesionales. Como hemos dicho antes, el código deontológico no es más que el documento donde se recogen esas normas que se han acordado tras la previa reflexión ética de cómo tenemos que actuar en la prestación de nuestros servicios profesionales. Podemos definirlo como el conjunto de principios, deberes y normas de asunción obligatoria que han de guiar la conducta profesional. ¿Guiarla en qué sentido? En todos. Un código deontológico, por ejemplo, establece las normas que deben regir las relaciones profesionales. Relaciones profesionales no solo con nuestros clientes y usuarios, sino también con otros profesionales, con compañeros, incluso con profesionales de otras disciplinas, cuando estamos trabajando de forma multidisciplinar, interdisciplinar o intradisciplinar. Las relaciones con la organización colegial, ¿vale? Las relaciones con otras instituciones, empresas y, en definitiva, las relaciones con la sociedad. Y también suelen recoger normas relacionadas con la actuación profesional más allá de la relación directa con mi usuario o cliente. También tenemos que tener una conducta o cumplir una serie de normas mínimas en nuestra actitud en cuanto a cómo vendemos nuestros servicios, cómo comunicamos o cómo nos comunicamos con nuestro usuario y cliente, cómo damos la información a la sociedad sobre los servicios profesionales que ejercemos, cómo usamos las nuevas tecnologías. Estamos en una era en la que la tecnología nos está desbordando y estamos constantemente teniendo que plantearnos, por eso os decía que esto no es tan viejo y que es muy importante, constantemente planteándonos si esos avances tecnológicos atentan contra la ética profesional. Hay muchísimos ejemplos. Recuerdo cuando empezaron a abrir los centros sin personal, sin estos que abrían 24/7 y tú tenías un código, entras, te vas a entrenar y ahí no hay nadie que te supervise. Todo eso suponen debates éticos. O las clases colectivas o los entrenamientos online. Todo esto nos hemos ido encontrando con situaciones profesionales nunca pensadas antes y que hacen que nos replanteemos desde el punto de vista de la ética, pues, cómo se puede afrontar eso. Y de hecho, la ética y la deontología no es algo muerto, inerte. Es decir, estos son los principios éticos y ahí nos quedamos. No, la ética y la deontología evoluciona con la sociedad y debe adaptarse a la sociedad. Y por eso siempre hay que estar o tener en mente una perspectiva ética en todo lo que hacemos, ¿vale? Y yo me pregunto, ya sabemos que la deontología nos establece unas normas mínimas a la hora de que rigen nuestra conducta profesional, pero solo basta con eso, es decir, solo nuestro ejercicio profesional debe someterse o limitarse a ese mínimo normativo. Quiero compartir con vosotros un vídeo de un catedrático de ética de Deusto que me parece muy fácil de entender y muy ilustrativo para adentrarnos ahora más, una vez que ya hemos hablado de la deontología, en el concepto de ética profesional. Son tremendos, ¿verdad? Imaginemos a un profesional que decide, por distintas razones, no mantenerse al día en su ámbito de conocimiento.
Si ese profesional dispone en su ámbito de un código deontológico, es muy probable que este tipo de decisiones no tenga ninguna consecuencia dentro del código deontológico. Sin embargo, desde la perspectiva de la ética profesional, una decisión así sería inaceptable. Ética profesional y deontología profesional apuntan a cosas diferentes. Hay que saber qué es lo que pide cada una de ellas, qué es lo que ofrece cada una de ellas, no para mantenerlas completamente separadas, pero sí para saber qué planteamiento es el que nos resulta más convincente y más conveniente para lo que pretendemos en la ética profesional. La deontología profesional establece un conjunto de deberes, de obligaciones que un profesional que pertenece a un colectivo determinado tiene que cubrir. Por ejemplo, en el colectivo médico se establece que es imposible utilizar ese conocimiento para dañar a una persona o acabar con su vida. La ética profesional asume los deberes y obligaciones que establece la deontología profesional, pero su mirada va más allá, es más ambiciosa. En primer lugar, la ética profesional entiende que alguien ha escogido una determinada profesión por vocación, porque quiere hacer eso, con lo cual eso contribuye a su realización como persona. Este es un primer foco. Además, se entiende que el profesional es también un ciudadano, quiere contribuir a través del ejercicio de su profesión a construir la sociedad en la que vive y no a construirla de cualquier manera, sino orientarla hacia un determinado tipo de relaciones sociales. Y finalmente, la ética profesional también entiende que ese juego entre profesional, sociedad, ciudadanía, es un juego en el que aparecen, se transmiten normas, valores, virtudes, determinadas competencias que confluyen en lo que se llama un horizonte de plenitud, un horizonte de felicidad que tanto el individuo como la sociedad aspiran a lograr en un momento determinado. Si volvemos al ejemplo que dábamos al inicio, ese profesional que decide no actualizarse, esa decisión desde la perspectiva de la ética profesional es una decisión inaceptable porque rompe el proyecto personal de ese individuo, le impide seguir creciendo profesionalmente, le impide además seguir creciendo en su contribución social, pero además esa es una ruptura que manifiesta una falta de respeto hacia sí mismo y hacia la sociedad en la que este individuo se mueve y trabaja y ofrece sus servicios como profesional. Por eso la mirada de la ética profesional es más ambiciosa que la deontología. Asume que hay unos deberes, hay un suelo ético del cual no debemos bajar, porque entonces nos encontramos en un escenario invivible, pero apunta hacia una plenitud que además pretende que sea no solo seductora, sino que podamos, de hecho, vivir de acuerdo con ella y en ella. Y bien, ¿ahora qué pasa? Bueno, como veis, no sé si os ha quedado claro, os suscita alguna duda la diferencia que podemos encontrar entre deontología y ética profesional. Yo creo que es bastante ilustrativo, lo ha explicado estupendamente. Y bueno, pues la ética va más allá de las normas deontológicas. No debemos quedarnos solo en lo que el colectivo ha determinado como las normas y los deberes mínimos que debemos cumplir a la hora de establecer una relación profesional con nuestro cliente usuario, con los compañeros, con la sociedad, etcétera. La ética profesional tiene mucho que ver, o debéis plantearosla también, no solo como vuestra contribución a la sociedad, como bien ha dicho el catedrático, sino también desde un punto de vista interior. ¿Qué profesional quiero ser yo y qué quiero aportar yo a esta sociedad desde mi ejercicio profesional? Hay unos principios básicos de la ética profesional que son universales, ¿vale? Son universales y que son estos tres. Hay autores que introducen un cuarto, pero bueno, hay otros que creen que sobra,
que es el de no maleficencia, porque bueno, si tenemos el de beneficencia, ese lo dice todo. Los principios básicos de la ética profesional son la beneficencia, la autonomía y la justicia. El de beneficencia es quizás el más claro, aunque es una palabra que suena, nos puede sonar a caridad o algo así, ¿no? Pero la beneficencia no es más que procurar el bien y el beneficio, en este caso de nuestro cliente y usuario. No debemos nunca actuar profesionalmente para provocar un perjuicio. Hay una frase de Augusto Horta, catedrático también de ética en Madrid, que me gusta especialmente, y dice que un profesional ético es aquel que hace el bien en su profesión haciendo bien su profesión. El principio de autonomía es muy importante porque imaginaos que el principio de beneficencia llevado o mal gestionado puede llevarnos a una situación injusta y, por otro lado, y de abuso. Es decir, si el profesional que es el que tiene los conocimientos presta su servicio a una persona, se establece en esa relación profesional entre cliente, usuario y profesional, siempre se va a dar con una desigualdad, ¿vale? Eso creo que nos pasa a todos. Yo voy a llevar el coche al mecánico y obviamente esa relación es de desigualdad absoluta. Es decir, quien tiene los conocimientos es él y yo me pongo en sus manos, ¿vale? A mí me da igual si me dice que tiene que cambiar el carburador o tiene que y me va a cobrar lo que considere y ya está. Y yo no tengo capacidad para decir si está haciendo bien o no está haciendo bien. Por lo tanto, toda relación profesional con un usuario o un cliente parte de una desigualdad. La ética es importante porque tenemos que tener claro, primero, que debemos de actuar siendo conscientes de esa desigualdad, debemos de actuar procurando su bien, su beneficio. Eso no quita que renunciéis al vuestro, es decir, vamos a cobrar por nuestro servicio. Pero también teniendo en cuenta el principio de autonomía. Ese principio tiene que ver tanto con vuestra independencia a la hora de ejercer como profesionales titulados que sois, profesionales liberales. El principio de autonomía se aplica a vosotros como profesionales, es decir, tenéis independencia en vuestra actuación profesional, pero también tiene independencia vuestro cliente usuario. Es decir, tenéis que ser conscientes de que vuestro cliente usuario es un sujeto que tiene derechos y esos derechos hay que respetarlos. Y es más, tenéis que hacer o conseguir que ese cliente usuario forme parte del proceso de la relación profesional manteniendo su dignidad. No podemos caer en generar una dependencia. Si hacemos que una persona solo pueda obtener beneficio siendo dependiente de nosotros, en esa relación que parte de una desigualdad, como hablábamos antes, pues estamos incumpliendo unos principios éticos. Y eso tiene que ver también con el principio de justicia. Tenemos que analizar todo el contexto social que rodea nuestra actuación profesional para intentar ser justos. Aquí hay un ejemplo, es muy simplista, ¿vale? Pero permitidme por si se puede entender mejor. Imaginaos, bueno, de hecho ahí hemos pasado en prensa con esto del contexto COVID, hemos pasado por situaciones que se han puesto encima de la mesa por cuestionar los principios éticos. Cuando han empezado a suministrarse las vacunas, no sé si recordáis en prensa, pues se ha criticado mucho que determinados políticos, ¿vale?, se hayan, sin cumplir los requisitos que establecía el protocolo de vacunación, se hayan vacunado. Y se ha justificado de 1000 formas. Pero ahí se ponía en cuestión un principio ético, que es el de justicia. Si hay un procedimiento, hay un protocolo y hay unas prioridades y unos recursos, veis que dice cuando se establecen prioridades y se asignan recursos, tenemos un recurso que son las vacunas limitadas. Tenemos unas prioridades que establece el protocolo de quién debe vacunarse, qué población se debe vacunar primero, quién después, quién tercero, quién cuarto. Y cuando nos saltamos eso y agotamos recursos, pues se pone en cuestionamiento el principio de justicia. Imaginaos que tenéis un cliente que lo estáis entrenando
lunes y miércoles porque sus circunstancias personales solo le permiten entrenar esos 2 días. Y os llama el alcalde de vuestra ciudad y os dice que quiere entrenar con vosotros, pero que tiene que ser el lunes y miércoles a esa misma hora. Bueno, ahí os estáis enfrentando a una cuestión ética. El alcalde me va a facilitar a mí la vida, me va a pagar a lo mejor más, pero es que la otra persona solo puede, necesita, ¿qué hago? ¿Lo cambio? ¿No lo cambio? Bueno, independientemente de lo que acordéis luego con el cliente, si consideráis cambiarlo, pero ahí estáis entre, si vosotros simplemente comunicáis a ese cliente, mira, que yo ya no te puedo atender los lunes y los miércoles, porque voy a meter al alcalde. Bueno, pues estaríamos en un acto éticamente cuestionable. No sé si se ha entendido bien, ¿no? ¿Qué justifica que una actividad profesional deba someterse a normas o principios éticos? Pues en toda aquella actividad que concurran 2 condiciones, solo 2. Yo creo que son fáciles de distinguir. Una, cuando quien ejerce la profesión es susceptible de causar perjuicio a un sujeto. Segunda, cuando la actividad profesional desempeña una función social. Si una actividad profesional consideráis que reúne esas 2 condiciones, debe ser susceptible de someterse o de estar bajo el control de unas normas éticas de ejercicio profesional. Y entonces, toda actividad profesional o toda ocupación puede considerarse profesión, y aquí entramos ya a profundizar un poco en el concepto de profesión. Bueno, si consultáis el diccionario o el uso común de la palabra o del término profesión, sí, una profesión es una ocupación, un trabajo, etc. Desde el punto de vista de la ética, una profesión es un concepto mucho más amplio y más profundo. Desde el punto de vista de la ética, para que una profesión pueda llamarse profesión en su más amplio sentido, debe de cumplir 5 condiciones. La primera es que, bueno, nos dediquemos a ella y que tenga una función social, ¿vale? Debemos analizar que esa actividad tiene una función social. Segundo, que constituya nuestro medio de vida. Yo me dedico a esta actividad y vivo de ello. Tercero, que exista un cuerpo de conocimiento específico del que carecen otros, ¿vale? Que esos conocimientos se transmitan de manera institucionalizada. Esto es importante. Y que haya una forma de acreditarlo socialmente. Que la sociedad sepa e identifique que determinados profesionales tienen unos conocimientos y saben, todo el mundo sabe cómo se ha obtenido. Y por último, pues que exista un control de ese ejercicio profesional. Por tanto, no cualquier actividad o cualquier ocupación o cualquier trabajo tiene por qué someterse a este tipo de reglas. Otra cosa es la ética. La ética ya como individuo, todo el mundo tiene que actuar y vivir en sociedad conforme a unos principios éticos. Pero no toda actividad tiene por qué someterse a un control o unas normas deontológicas. Si cumplen esos requisitos, esas condiciones, entonces sí. ¿Consideráis que...? Bueno, lo hablamos luego. De aquí podemos, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, podemos sintetizar o resumir que un buen profesional tiene que estar siempre en armonía con los 4 universos que forman parte de su desarrollo profesional, ¿vale? La universidad, el trabajo, la sociedad y el gremio, el colectivo de profesionales que representa. Por lo tanto, un buen profesional es aquel que cuenta con una preparación teórica y técnica avalada y acreditada, en este caso, y como decimos siempre, por una formación oficial. Percibe obviamente una retribución por el desempeño de su trabajo y constituye su medio de vida. Se ocupa de realizar actividades especializadas que no cualquier persona puede hacer. Proporciona bienes y servicios a la sociedad dentro del marco de unos principios éticos. Pertenece a un colectivo
que le da identidad profesional y adquiere competencias, uso, habilidades, conocimientos, etc. Vale, ahora sí. Ciencia de la actividad física y el deporte. Habéis decidido estudiar esta carrera, entiendo que por algo. En muchos casos supongo que habrá sido, por lo que decía el catedrático de ética, por vocación, que es un término, un concepto muy relacionado con la ética. Y tenéis, como luego os contará Jero, todo un océano de oportunidades para ejercer vuestra profesión. Y yo os pregunto, en el que os estáis formando, o bueno, cualquiera de las salidas profesionales que tenéis en los ámbitos de la gestión, el rendimiento, la salud, la educación, ¿creéis que reúne los principios y las condiciones que hemos dicho anteriormente? Sí. ¿Creéis que vuestra profesión del futuro, en cualquiera de esos ámbitos que hemos nombrado, tiene una función social? Yo creo que es indiscutible. Hay políticos que le cuesta entenderlo, ¿no? Cada vez menos, pero es indiscutible. Para empezar, porque estamos incidiendo directamente en la salud y en la integridad física de las personas. Y somos muy susceptibles de causar daños y perjuicios a un sujeto. Pero no solo físicamente y no solo en eso, sino que también nuestra intervención profesional también puede afectar al ámbito socioeconómico de nuestro contexto más cercano, de nuestra localidad, de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país. Es decir, sin duda, las actividades profesionales que vosotros vais a desempeñar cumplen esas condiciones para ser una profesión que tenéis que ejercer con una perspectiva ética. Porque no solo es una cuestión de vuestro desarrollo profesional, vuestro enriquecimiento, que también, sino porque tenéis una función social. E insisto, en cualquiera de los ámbitos que intervengáis. El libro blanco del título de grado establece dos objetivos muy relacionados con todo lo que estamos hablando. Dentro del aprendizaje de destrezas instrumentales, el saber hacer común, dice que uno de los objetivos de vuestra formación es desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional y conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional. Pero si nos vamos a la resolución del 18 de septiembre de 2018 de la Secretaría General de Universidades, en las competencias de esas recomendaciones para la memoria de verificación del título, se establece un área de competencia, que es el 7, que dice lo siguiente: desempeño de ontología y ejercicio profesional en el contexto de las intervenciones. Conocer y saber aplicar los principios éticos, deontológicos, etc. Es decir, en vuestra formación debéis salir con unas competencias relacionadas con la deontología y la ética profesional. No voy a preguntar si lo tenéis en los contenidos de la asignatura o tenéis alguna asignatura. Quiero, antes de pasar, no sé si me queda mucho tiempo, muy poco, vale, pues quiero terminar con una frase que creo que sintetiza perfectamente todo lo que hemos hablado hoy. Toda profesión tiene un fundamento ético y toda acción profesional tiene que cumplir unos deberes éticos. Ahí tenemos en cuenta la ética profesional y la deontología profesional, ¿vale? Entonces me gustaría, volviendo a los ejemplos del principio, ahora sí os digo que son dos ejemplos que obviamente son, desde mi punto de vista, inaceptables desde una perspectiva ética y cuando menos dudoso, ¿vale? ¿Cómo estamos vendiendo? Hay compañeros nuestros, porque si os digo que, bueno, son graduados en Ciencias de Actividad Física y del Deporte, que no sé con qué objetivo, pues desde nuestro punto de vista, no han tenido una reflexión ética a la hora de vender sus servicios.
es evidente que si nosotros utilizamos como anzuelo o como mejorar nuestra imagen, siendo profesionales de la ciencia, de actividad física y el deporte, el decir que contamos con más de 10 años de experiencia en el sector de la medicina deportiva, bueno, no lo sé. O que usamos para cumplir nuestros objetivos no solo el ejercicio físico, alimentación equilibrada, terapias. Porque después vas a buscar a ver quiénes son los profesionales que ofrecen esos servicios y no ves a ningún nutricionista, no ves a ningún médico. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Os pongo este ejemplo porque es un ejemplo que hemos tratado en la comisión deontológica del colegio y que nos llegó porque son colegiados, ¿eh? Y nos llegó porque recibieron una carta de un colectivo de profesión sanitaria, pues amenazándolos con una denuncia. Cuando vinieron al colegio a buscar nuestro apoyo y nuestro respaldo y vimos la carta, lo primero que hicimos comprobar si lo que decía la carta era verdad y fuimos a su página web a ver qué información tenía. Y bueno, estos colegiados se encontraron con un informe de la comisión deontológica bueno, apercibiéndolo porque, bueno, tenemos que ser muy honestos a la hora de vender nuestro servicio. En cuanto a este ejemplo, ¿qué me decís? Porque sé que creo que esto es más polémico. Esto es mucho más polémico. Y en mi opinión, y así se lo traslado yo a mis compañeros en el colegio, creo que es el frente que ahora mismo tenemos que combatir con máxima prioridad. Es preocupante, es muy preocupante la cantidad de ofertas de formaciones no formales profesionalizantes. Pero es que lo más preocupante es que muchas de estas empresas, o los que están al frente de muchas de estas empresas, son compañeros vuestros. O sea, yo termino un grado de 4 años en ciencia del deporte y me dedico a formar a gente para que ejerzan de entrenadores personales. No me tiembla el pulso. Pero además, tirando por tierra los 4 años que yo he estudiado. Con un curso de 620 horas, ¿visteis? ¿Queréis que ponga el vídeo otra vez? No, no hace falta, ¿no? Un curso de 620 horas y puedo ser asesor nutricional, asesor estético de fitness, entrenador personal, no sé, es impresionante. Y muchos se justifican con la típica crítica a lo lejos que están los planes de estudio de la universidad, de la realidad y de lo que necesita el mercado. Yo no sé lo que necesita un empresario. Obviamente entiendo que maximizar beneficios. Lo que sí tenemos que tener claro es lo que necesita la sociedad. El hecho de que los planes de estudio no estén muy próximos a la realidad profesional, bueno, lamentablemente es así, todo lo que podamos mejorar, perfecto. Pero pasa en todas las carreras. No quiero con esto caer en el mal de mucho consuelo de tonto, ¿no? Pero que es normal, es normal. Porque de todas formas, hasta que tú no accedes y empiezas a ejercer tu profesión, no empiezas a adquirir esas habilidades, esos conocimientos, esa experiencia que te da el verte obligado a resolver situaciones que es muy difícil que te las cuenten o te las pongan en una universidad. Por mucho que venga un profesional aquí a decirte, esto es lo que yo hago, así me defiendo. Os están intentando acercar la realidad profesional, pero hasta que tú no la vivencias, no la experimentas, va a ser muy complicado. Sí, habrá que mejorar los planes de estudio, sí. Ahora, también os digo, vuestra diferencia con respecto a otros profesionales de deporte, como dice uno de nuestros lemas, es la ciencia. La diferencia está en la ciencia. La formación universitaria os da otra perspectiva. ¿Por qué? Porque la profesionalización excesivamente técnica tiene carencias. Hablamos de profesión en su más amplio concepto. Por lo tanto, sí, podemos mejorar entre todos vuestra formación y los planes de estudio, por supuesto. Pero de ahí a que nos flagelemos y digamos que es que nuestros planes de estudio son porque no satisfacen las necesidades de un empresario. Bueno,
eso habrá que replanteárselo. Al final, con esa excusa estamos haciendo, ¿qué? Que os decía antes, ya hablaremos luego. Pues desprestigiando la profesión. Si uno de vosotros el día de mañana decide, porque se gana más dinero, porque decide montar una empresa para formar a entrenadores personales sin ningún tipo de requisito de acceso ni nada, pues vosotros me diréis qué estamos haciendo. Si no desprestigiar la profesión. Después muchos nos llaman al colegio, no hacéis nada por el prestigio de la profesión, el sector está destrozado y el colegio no hace nada. Bueno, el colegio hace lo que puede, pero sin duda, cuando dentro tenemos a compañeros que no entienden desde una perspectiva ética el que el prestigio de la profesión empieza en el mismo momento en el que un profesional ejerce, es decir, cada uno de vosotros, en cada una de vuestras actividades profesionales el día de mañana, vais a estar contribuyendo o no al prestigio de esa profesión. El prestigio de la profesión no solo es una cuestión teórica o de defensa ante una institución, no. El prestigio de la profesión nace aquí, en ver nuestra profesión desde una perspectiva ética. Si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Espero haber conseguido mi objetivo, de que nos hayan quedado algunos conceptos claros y sobre todo de eso, de que os haya plantado la semillita al menos de la curiosidad y de la reflexión sobre cómo afrontar vosotros el día de mañana la actividad profesional que queréis desarrollar. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la charla que nos ha expuesto Ángel? Sí, por allí. Llévale el micro. Gracias. Que yo te quería preguntar, ¿y a los políticos quiénes les ponen las normas éticas? Pues, buena pregunta, pero ¿la política es una profesión? Pregunto, ¿la política es una profesión? De hecho, se critica a los políticos que hacen de la política una profesión, ¿vale? Es que ahí entramos ya en otro debate ético. Pero bueno, te entiendo y tienes razón. Obviamente un político, más que nadie, tiene que tener una conciencia ética y unos principios éticos por una cuestión muy sencilla. Porque si nosotros hablamos de que una profesión tiene una incidencia social que avala el que tengamos o nos sometamos a unos principios éticos y deontológicos, dime tú a mí los que gestionan la sociedad. Es evidente. ¿Y por qué está tan denostada la política? ¿Y por qué en la política, aparentemente, o desde mi punto de vista, cada vez hay, pues eso, gente, o sea, el nivel de las personas que ocupan cargos políticos, pues va bajando, en mi opinión. ¿Por qué? Pues porque no hay una, es evidente que no hay una ética en ese desempeño. Pero no es la política una profesión que tenga un colegio profesional, que se dediquen a pensar cuáles son los principios éticos que nos debe regir. Se supone que el político ya debe de ir con eso. Si tú te quieres dedicar a la política, tienes que tener eso, vocación de servicio social. Porque esa es la actividad que más se pone de manifiesto. El problema es qué hacemos si quienes acceden a esas actividades de gestión de la vida pública no tiene esa ética. Pues como entiendo que ojalá hay organismos que tienen que velar porque los políticos cumplan. De hecho, para empezar el Código Penal, que por ahí pasan mucho y acaban mucho en donde deben de acabar, ¿no? Pero sí, efectivamente, también por eso decía antes que aunque suenen a conceptos muy, muy viejos y muy, qué rollo, ética, deontología,
están más vigentes que nunca, porque lamentablemente vivimos en una sociedad ahora mismo que, según dicen, pues estamos faltos de valores, faltos de principios y bueno, pues sí, deberían ser ejemplos, como siempre. Perfecto, muchas gracias, Ángel. ¿Alguna pregunta más? Allí. Solo quiero que me confirme el por qué critica el último punto que destacó de la gente que ha estudiado una carrera y se dedica a trabajar de una manera no ética, como dice usted, porque tira por la borda todos sus estudios. Si no hay trabajo y tienes que buscarte la vida, como... Sí, lo que pasa que, a ver, no es una crítica que alguien se busque la vida. O sea, yo, desde el punto de vista de la ética profesional, nosotros lo vemos mal porque atenta contra la dignidad de la profesión. Es decir, que los que estudiamos 4 años y hacemos una formación universitaria, como hemos visto antes, una profesión, la sociedad necesita, independientemente del tema de la regulación, que eso es otro tema, pero la sociedad necesita que identifiquemos sin necesidad de tener que pedir ningún tipo de papeles y permisos. Es decir, a ver si me explico. El Estado debe garantizar que en una sociedad la ciudadanía no tenga que dudar o tener miedo de la formación o cualificación que tienen las personas. Es decir, eso es lo que perseguimos como colectivo y por eso pedimos una regulación profesional, porque estamos jugando con la salud y la integridad física de las personas. Si usted ha decidido hacer una formación de 4 años porque su objetivo es ser preparador físico de un equipo de alta competición y ahora usted cuando termine la carrera se dedica a decir, la universidad a mí no me convence, la formación no me sirve para nada y yo voy a formar a gente, en 600 horas le estoy diciendo que va a hacer el trabajo que yo quería desempeñar, que yo era el que perseguía y para el que estudié 4 años. Yo, desde el punto de vista de la ética, es cuestionable. El que se justifique conductas poco éticas o de dudosa ética porque hay que buscarse la vida, eso es un debate filosófico. Ahí entramos al fin justifica los medios, ahí entramos a que, bueno, forma parte también ya de la ética individual de cada uno. Yo no le puedo responder, pero ¿y si me tengo que buscar la vida? Bueno. Sí, pero... A ver, buscarse la vida no es éticamente cuestionable. Partemos de esa base. Pero, bueno, ya es que estamos entrando ya en un foro, en un ámbito más personal, más de ética personal. ¿Por qué es cuestionable éticamente, desde mi punto de vista, esas prácticas? Porque en realidad lo que se aprovecha, hay un aprovechamiento de un vacío legal. Es decir, legalmente no estoy haciendo nada malo, la ley me lo permite. Por eso es la diferencia entre ética y ontología, o entre ética y ley, la norma, ¿no? Nosotros tenemos una norma que cumplir. Pero el hecho de que una norma me permita hacer algo no quiere decir que éticamente no sea cuestionable. Entonces, no sé explicarme mejor, pero creo que el cuestionarlo éticamente es evidente si somos un colectivo que estamos defendiendo un espacio profesional que deben estar ocupado por los profesionales más cualificados. Y porque, perdón, y porque no la intervención que tenemos que hacer no se centra meramente en unos aspectos técnicos. Vosotros se supone que con una experiencia y una formación universitaria tenéis capacidad para afrontar los retos de esa relación profesional con un usuario y un cliente. Una persona que se ha formado
en 620 horas, por mucho que sea muy bueno en contenido eminentemente técnico, va a tener dificultades. ¿A qué? ¿En qué? Pues a la hora de mantenerse actualizado. ¿Qué pasa con esas empresas? Mira, esas empresas es evidente que se aprovechan de unas circunstancias favorables que la ley les permite y además incumplen desde mi punto de vista el principio de beneficencia y de autonomía. ¿Por qué? Porque claro, tú no tienes una formación previa. Es decir, yo no sé qué hacer con mi vida, termino bachillerato y me voy a hacer, quiero ser entrenador personal y me voy a un curso de esto, 620 horas. Y salgo, bueno, yo sé hacer entrenamientos de fuerza y de... Maravilloso, vale. ¿Y ahora cómo me actualizo? Pues ellos te dan la solución. No, yo te actualizo. Al final se genera una dependencia. La propia persona que se forma creyendo que puede ser de todo, nutricionista, asesor de imagen, entrenador personal, encima la misma empresa es la que te dice que ella te va a mantener actualizado. Es decir, éticamente es muy cuestionable. Yo no entro en, yo me tengo que buscar la vida, bueno, pero porque yo me tenga que buscar la vida, ¿puedo robar? Si quieres, sí. Es decir, vale, mientras no te cojan, pero no me dirán que no es una cuestión éticamente cuestionable. Es decir, ¿el fin justifica los medios? Eso ya cada uno que piense lo que considere. Yo creo que el que yo me tenga que buscar la vida no es un argumento válido viviendo en sociedad para yo hacer lo que me dé la gana. Vale, y con ella ya acabamos. Bueno, buenos días. Lo cuestionable no es que os podáis dedicar a la formación una vez que terminéis. Eso obviamente es una de las salidas profesionales. Lo cuestionable, no sé si lo habéis percibido en el vídeo, es cómo se vende una formación de 600 horas el que tú vas a capacitar a una persona sin requisitos previos, porque no es un graduado que te voy a formar y te vas a especializar y vas a poder ejercer la profesión de entrenador personal. Sin ningún requisito previo, sin ningún conocimiento previo, yo en 600 horas vendo que te voy a formar como entrenador personal. Entrenador personal que, como sabéis todos, me llegan clientes de todo tipo, con patología, sin patología, donde tengo que hacerle una evaluación inicial y hacerle un entrenamiento personalizado. Entenderéis, y vosotros que estáis estudiando el grado, que eso no lo puede hacer una persona con un curso de 600 horas. Lo cuestionable no es que te dediques a la formación, lo cuestionable es a quién estás formando con esos sin requisitos previos y para que ocupe una profesión que se supone que tiene que estar destinada a personas formadas con conocimientos, porque además está en juego la salud de los clientes. Eso es lo cuestionable, no que te dediques a la formación, que por supuesto, si ese mismo vídeo simplemente pusiera como requisito una formación previa pues en ciencias del deporte y lo que voy a hacer es que te voy a especializar para que ejerzas la profesión de entrenador personal, fantástico, ole tú. De hecho, muchísimos colegiados que tenemos se dedican a la formación con una ética profesional y con unos requisitos de acceso y les va muy bien, ¿eh? O sea, que incluso si os animo a que os dediquéis a la formación, pero pensando cuáles son las consecuencias de los cursos que estáis impartiendo. Pues muchísimas gracias, sobre todo a vosotros por participar. Y muchas gracias, Ángel, por la charla, que me consta que es una temática que en la carrera vais a ver poquito, algunos, ¿vale?